Hola chicos, en este video vamos a ver cómo utilizar el estimador de mínimos cuadrados ordinarios utilizando la herramienta Excel para obtener los valores ajustados de los parámetros. Entonces la idea es realizar este ejercicio utilizando datos del libro de econometría de Econometric Analysis de Green, la séptima edición. Entonces la idea es, en un estudio se desea determinar cómo afecta el número de cilindros y el número de caballos de fuerzas de un motor al consumo de combustible de un vehículo. Para ello se toma una muestra de 32 vehículos para los cuales se tomó la información de cada variable. El modelo de regresión es el siguiente, entonces tenemos dos variables independientes que son CYL y HP que indicarán un número de cilindros de cada vehículo y el número de caballos de fuerza del vehículo. Y la variable dependiente es SGP que indicará el consumo de gasolina del vehículo medido en millas por galón. Entonces la idea es estimar por mínimos cuadrados utilizando la hoja de la información que está acá en esta base de datos y utilizar el estimador de mínimos cuadrados utilizando las herramientas de Excel como el operador traspuesta y el operador inversa. Entonces listo, lo que necesitamos hacer es utilizar esta base de datos que tiene 32 datos de corte transversal que tiene vehículos, en este caso Mazda RX4, más Datsun, Hornet, Valiant, Duster, etcétera. Y para cada uno de ellos se leyó la información para cada una de las variables, tanto la variable dependiente como las variables independientes. Lo primero que debemos de hacer es obtener la matriz X para poder hacer esta información. La matriz X tendrá tres columnas, en la cual la primera de ellas va a ser la información del intercepto. Entonces nosotros podemos simplemente tomar la información de estas dos columnas, que serán la columna 2 y la columna 3, y agregar adelante una columna que será una columna de unos que corresponderá al intercepto. Entonces esto de acá será nuestra matriz X. Listo. Posteriormente necesitamos encontrar la información de la matriz X transpuesta, que es esta misma matriz escrita de manera transpuesta. Para ello vamos a seleccionar el rango y vamos a dar en este otro lado clic derecho, transponer, y obtendremos la transpuesta de la matriz. Otra manera de hacer esta misma operación es a través del comando transponer, seleccionar la base de datos o los datos donde está la matriz, enter, y posteriormente seleccionar el rango donde va a quedar la matriz. En este momento pues nos va a quedar de la misma dimensión de la de arriba que ya tengo. Cuando hagamos eso podemos hacer dos cosas, o dar F2 o pararnos acá de tal manera que nos aparezca en la primera casilla la fórmula transponer. Y una vez hacemos esto, damos en combinación las teclas Control Shift Enter y nos arrojará la información de la matriz transpuesta. Cualquiera de las dos herramientas son útiles. La diferencia será que si utilizamos el comando transponer, cada vez que hagamos una modificación a esta matriz, esta se nos modificará automáticamente, y esta pues no, porque simplemente la copiamos. Entonces podemos obtener simplemente esta de acá que tenemos. Entonces esta será mi matriz X transpuesta. Esta es X, toda esta matriz, y esta otra será X transpuesta. Listo. Entonces teniendo eso, lo que vamos a hacer a continuación es calcular el producto punto entre X transpuesta y X. Entonces vamos a escribir acá XTX será el producto punto entre estas dos matrices. Entonces veamos antes qué es una cosa. Esta matriz, que es la matriz X, vamos acá a insertar una columna. Esta de acá, que es nuestra matriz X, tendrá dimensiones de, el número de filas es de 32, que son las observaciones, revisemos acá 32, y el número de columnas será 3. Entonces es dimensiones de 32 por 3. Mientras que esta, que es su transpuesta, XT, tendrá dimensiones de 3 por 32. Por lo tanto, su producto, que es X transpuesta por X, tendrá dimensiones de 3 por 3. Recuerden que la primera es X transpuesta y esta es de 3 por 32 multiplicado por una 32 por 3, quedan solamente los dos valores extremos. En este caso sería el 3 de esta y el 3 de esta. Entonces es una matriz de 3 por 3, es decir, tendrá este rango que tenemos acá seleccionado. Para hacer entonces esta operación simplemente utilizamos el comando mmult y seleccionamos en el orden en que aparecen las matrices cada una de ellas.
La primera es X traspuesta, entonces seleccionamos la X traspuesta, punto y coma o coma, dependiendo de la configuración local de Excel. En mi caso es el punto y coma, lo podemos ver acá en el ejemplo que muestra Excel, y posteriormente selecciono la siguiente matriz. Cuando hago esto doy Enter y me aparecerá solamente un número, aunque sabemos que es una matriz de 3×3, Excel solamente me arroja un número, que es la primera entrada de la diagonal principal de la matriz, el primer pivote. Para poder nosotros obtener el resto de la matriz, que sabemos que es de 3×3, hacemos un procedimiento similar, y es seleccionar en dónde va a quedar nuestra matriz. Sabemos que es de 3×3, entonces debe quedar en este espacio. Nuevamente damos F2 o nos paramos acá hasta que nos muestre la fórmula, y estando allí damos Control Shift Enter y nos aparecerá toda la información de la matriz X traspuesta por X. Entonces, una fácil forma de verificar que en efecto esto no sea la matriz X traspuesta por X es observando que la primera entrada corresponda al número de observaciones. Sabemos que la matriz X traspuesta por X tiene en la diagonal el producto, la suma de cuadrados de cada una de las columnas. En este caso, la suma de cuadrados de la columna 1 da pues simplemente la suma de unos. En cada una de estas será la suma de cuadrados de cada una de estas columnas, y por fuera la multiplicación de cada una de las columnas entre sí. Una forma de verificar que eso está bien es verificar que esta matriz sea simétrica. Entonces vemos que este 198 equivale a este, que 4694 equivale a este, y que 32.204 equivale a esto. Entonces aquí ya tenemos seguridad de que este cálculo nos quedó bien hecho. Ahora, el estimador de mínimos cuadrados indica que para obtener beta gorro a esta matriz X traspuesta por X hay que obtenerle su inversa. Entonces acá abajito vamos a calcular X traspuesta por X inversa, que podemos utilizar el comando M inversa. El comando M inversa simplemente me pide seleccionar la matriz a la cual le va a obtener su inversa, darle Enter. Nuevamente sabemos que la inversa tiene las mismas dimensiones que la matriz original, en este caso sigue siendo una matriz 3×3. Seleccionamos dónde va a quedar, le damos clic acá hasta que nos muestre el comando, y Control Shift Enter nos arrojará la inversa de la matriz. Entonces esta matriz es de dimensiones 3×3. Finalmente lo que tenemos que hacer es calcular X traspuesta por Y, que equivaldrá a multiplicar la traspuesta de X, que es esta matriz que tenemos acá, por el vector Y, que lo tenemos simplemente acá, que es el vector de SGP. Lo podemos copiar en otra parte, yo simplemente lo voy a seleccionar de allí mismo. Entonces X traspuesta por Y será igual al producto punto mmult de X traspuesta, que es la primera. Entonces seleccionamos la matriz, punto y coma o coma, repito, depende de la configuración local de Excel, y seleccionamos el vector Y. Nuevamente, para poder saber de qué dimensiones va a quedar esto, entonces tenemos que mirar de qué dimensiones es X traspuesta. X traspuesta es de 3×32, y como Y es un vector columna, necesariamente tendrá que ser de 32×1. Entonces quedaría X traspuesta es de 3×32 por Y, que es de 32×1, nos quedan los valores extremos, que sería 3 y 1. Entonces esto es un vector columna de 3×1. Entonces seleccionamos dónde va a quedar el vector de 3×1, le damos clic acá, Control Shift Enter, y nos arrojará cuánto es X traspuesta por Y. De nuevo, una manera fácil de verificar que esto esté bien hecho es que la primera entrada del vector X traspuesta por Y sea igual a la sumatoria de los elementos de Y. Entonces para eso simplemente vamos a seleccionar dónde está el vector Y, y aquí abajo miramos que la suma equivale a 642.9, que es exactamente este mismo valor. Entonces ya podemos verificar y garantizar que está bien hecho el cálculo. Finalmente, para obtener el vector beta, yo lo voy a llamar B, es hacer el producto punto entre la inversa y X traspuesta por Y. Entonces será mmult de X traspuesta por X inversa, punto y coma X traspuesta por Y. ¿De qué dimensiones es beta? Pues de las dimensiones del número de parámetros que necesitemos. Recordemos que necesitamos estimar un intercepto y dos pendientes, entonces necesariamente será un vector de 3×1. Entonces esta era de 3×1 y este también será de 3×1. Entonces aquí seleccionamos dónde va a quedar nuestro vector, le damos clic acá, Control Shift Enter,
y encontramos el valor de cada uno de los parámetros, beta 1, beta 2 y beta 3. Beta 1 gorro sería 36.9, beta 2 gorro sería menos 2.26 y beta 3 gorro menos 0,019. Si queremos nosotros garantizar o verificar que estos resultados estén bien, no es sino hacer análisis de datos, por análisis de datos, regresión, y hacemos una regresión lineal que hará los mismos procedimientos, pues digamos automáticamente en Excel, para verificar esto. Entonces el rango de entrada de la Y, simplemente esto lo podemos escoger desde el rótulo, desde los números, yo lo voy a desde los rótulos, seleccionamos las dos X, acá no es necesario nosotros indicarle a Excel que debe de tener una columna de unos, de entrada Excel ya lo sabe. Si nosotros no quisiéramos que Excel asumiera una columna de unos, sino que nosotros se la queremos poner, entonces agregamos una columna de unos aquí antes y decimos constante igual a 0. Como no queremos complicar el procedimiento, simplemente dejamos las dos columnas y sin señalar constante igual a 0, Excel entenderá que esa matriz X tendrá una columna adelante, así como nosotros hicimos acá. Entonces listo, ya tenemos esto, vamos a decirle rótulos porque seleccionamos desde los nombres y queremos que me arroje los resultados. Puede ser en esta misma hoja, acá. Entonces le damos a aceptar y comparemos estos resultados. Noten que estos resultados 36 menos 2 y menos 0,019 equivalen a estos de acá, 32 menos 2 y menos 0,19. Entonces así es que vamos a poder utilizar la herramienta Excel, tanto utilizando los operadores de transponer, multiplicar matrices y obtener inversas a mano o a través de esos comandos, o directamente desde el análisis de regresión que Excel ofrece. Ambos, como acabamos de mostrar, ofrecen los mismos resultados. Listo, hasta luego.